Buenos días, mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga mucho. Otra vez, un domingo más sin ustedes, aquí cerca, pero creyendo que ustedes me están mirando desde su casa. Bueno, el tema de hoy me parece que es muy importante en estos tiempos y bueno, en todos los tiempos en realidad, porque yo les confieso que estoy a veces muy inquieto cuando escucho a las personas referirse a Dios, ¿no? Muchas veces tienen opiniones de Dios, así como también tienen opiniones acerca de la gente, pero muchas opiniones acerca de Dios y hay como que las personas están perdidas, ¿no? Están desorientadas en cuanto a Dios, en cuanto a cómo es Dios. Y por eso el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy yo le puse juzgar a Dios, ¿no? Como que es juzgar a Dios. Como les digo, algunos comentarios acerca del papel de Dios en esta pandemia, en estos momentos, ¿no? Y muchas otras veces, ¿no? Cuando nos referimos a Dios como responsable de muchas cosas. Creo que si me captan bien, podría ayudarles un poco a entender a Dios, ¿no? Quizás es mucha pretensión mía, ¿no? Pero creo que les puede ayudar. Si estoy equivocado, perdónenme, pero todo lo que yo les voy a decir es algo que creo sinceramente, profundamente en mi corazón y también, como les voy a decir, tiene un respaldo bíblico, ¿no? Entonces, voy a darles cómo pudiéramos nosotros ver este asunto de Dios, ¿no? ¿Será que el Dios creador de los cielos y de la tierra tiene algo que ver con la situación de la humanidad en estos momentos? Yo creo que sí. Dios tiene que ver no solamente con estos acontecimientos, sino con todos los acontecimientos que ocurren en la tierra. Bueno, y ahora mi mensaje realmente es para aquellos que creen en un Dios creador inteligente, un Dios creador todopoderoso que creó los cielos y la tierra y que creen que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia lo muestra. Y quizás si hay alguno que está dudando, pues también le invito a que escuche esta predicación porque estoy seguro le va a permitir tener cierta luz para tomar una decisión acerca de si creer o no en este Dios. Amén. Lo primero que sale a luz, ¿no? Es que el que quiera conocer de una manera inteligente a Dios, le quiero decir, la Biblia es un libro que le va a ayudar, ¿no? Usted estaría encantado de leer la Biblia, claro, con algunas guías. Por eso están aquí en la tierra, ¿no? Estamos los pastores, los maestros, que ya hemos tenido cierto recorrido y que, bueno, le podemos orientar para que usted tenga una lectura más entendida de la Biblia. ¿Ok? Bueno, entonces la pregunta es eso, ¿no? ¿Cómo podemos juzgar a Dios? ¿Cómo podemos ver si Dios tiene algo que ver? ¿Qué es lo que Dios quiere con las cosas que suceden en la vida, etcétera? Miren, primeramente, hablando de conocerle a Dios, me gusta en la carta de Pablo a los romanos, aquí muestra que Dios espera que la gente lo conozca, aunque sea de una manera instintiva, ¿no? De una manera indirecta. Pero sí, de veras, Dios cree que todo ser humano tiene una idea de Dios. Y según vamos a ver aquí, su actitud hacia Dios, aunque su conocimiento, podemos decir, es un poco instintivo, esa actitud hacia Dios lo hace casi todo. Leamos, por favor, Romanos capítulo 1, en el versículo 18, podemos empezar. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad. Aquí podemos entender que Dios está en contra de los que detienen la verdad y que ponen injusticia en vez de la verdad. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Wow. Aquí está diciendo que Dios le manifestó a los hombres algo de Él, ¿no? Lo que de Él se conoce, Él se los manifestó. ¿Cómo? Versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, dice, de modo que no tienen excusa. Entonces, su persona es conocida a través de su creación. Podemos decir, así como, por ejemplo, un artista es conocido a través de sus cuadros, a través de su creación, Dios también espera ser conocido, aunque nadie escuche el Evangelio, aunque nadie tenga la Biblia, sí ser conocido a través de la creación. Y luego que ese conocimiento le traiga a los seres humanos una actitud. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios de esa manera, dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿No es interesante que este conocimiento de Dios, el orgullo del hombre no son compatibles? El hombre a veces ha querido hacerse más sabio que su propia creación. La verdad que la creación es demasiado maravillosa. Se me ocurre una planta, un árbol de manzanas. Es una fábrica de manzanas, tan rica la manzana, que funciona echándole agua. Usted le echa agua y cosecha manzanas. ¿Quién hizo una fábrica de este tipo? Etcétera. Ahora, si miramos el cuerpo humano, si miramos la creación, toda la biología de la tierra, del mundo, pues es imposible decir que todo esto fue producto de la casualidad, la teoría del Big Bang, etcétera. Hay muchas cosas que se hablan en nombre de la ciencia, pero simplemente son filosofía. Nadie puede hablar de forma científica acerca de la creación, porque para hacer algo científico, en primer lugar, tiene que ser repetible, y eso nunca nadie lo va a repetir. Y en segundo lugar, hermanos, está toda la evolución y esas teorías están en contra de la verdadera ciencia, están en contra de los principios fundamentales científicos, están contra todas las leyes de la termodinámica, por ejemplo. Bueno, no ese es nuestro tema, pero dice que los hombres se hicieron como si fueran sabios, profesando ser sabios, y bajo los ojos de Dios, dice, se hicieron necios. Y cambiaron, dice, la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, es inconcebible que en muchos lugares se adore a la creación en vez de al creador, ¿no? Cualquier cosa de la creación, ningún ser humano, menos un animal, menos un reptil, puede hacer semejante maravilla. No puede ser representado Dios ni por el hombre mismo, aunque es tan inteligente, pero el hombre mismo tiene serias limitaciones, como vamos a ver. Dice, entonces, por lo cual dice, versículo 24, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los dejó a pasiones vergonzosas
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza, y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, etc. Muy bien, mis hermanos, entonces aquí muestra que Dios podía ser conocido y que la actitud de los seres humanos hacia este conocimiento de Dios es muy importante en cuanto a su persona. Puede corromperse o puede ir por el verdadero camino solamente por su actitud acerca del conocimiento de Dios. Así que el conocer a Dios es una labor muy importante. Miren, de hecho, el hombre que se cree más inteligente que Dios, de hecho, yo quiero mostrarles en la Biblia, por eso estoy hablando a los que creen en la palabra, la Biblia. En el capítulo 3 de Génesis, la tentación de la serpiente a Eva fue que si comía del árbol, dice, sería como Dios, ¿no? El razonamiento de Eva también dice que ella pensó y vio el fruto que era, dice, alcanzable, dice, deseable para alcanzar sabiduría, una sabiduría independiente de Dios. Entonces ella lo vio y fue, creo, la ilustración de lo que está diciendo aquí en Romanos 1, ¿no? Ahí Adán y Eva se creyeron que ellos podían, sus decisiones eran mucho mejores que las decisiones de Dios, que las decisiones les había pedido era que no comieran de ese árbol porque él dijo, ese árbol les va a hacer mucho daño. Y ellos pensaron y dijeron, no vale la pena escuchar y entender a Dios, obedecerle. Lo que nos dice la serpiente en realidad es más inteligente, es mejor. Y bueno, ellos tuvieron este resultado. Y bueno, hasta el día de hoy la humanidad es como es. Bien. Un argumento, ¿no?, importante para esgrimir contra las personas que juzgan a Dios, para mí es un argumento muy importante, es cómo creer que un ser creado puede juzgar al Creador. ¿Cómo puede un ser creado con una mente, ¿no?, aquí de cuánto tendrá, pues un litro, un decímetro cúbico de inteligencia, de materia gris, puede entender al Dios omnipresente, omnipotente? Es muy difícil, ¿no?, que una criatura conozca a su Creador. Por eso mi pregunta será, ¿mi mente finita podrá conocer al Dios infinito? La verdad que nosotros podemos conocer algunas cosas de Dios, cosas que Dios nos puede revelar. Miren una expresión que vi aquí en Romanos capítulo 9, versículo 20. Le dice Dios, mas antes, oh hombre, dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Bueno, se lo dejo de tarea. Bien, dejando este punto, yo quisiera que consideremos algunas verdades teológicas, bíblicas acerca de Dios y de su accionar en este universo. Cosas básicas que debemos saber, ¿no?, cosas reveladas en la Escritura. Una de las cosas que yo quiero concluir con ustedes es que Dios se conoce por revelación. Él se revela al hombre y el hombre usa su inteligencia para que esa revelación de Dios le sirva para seguir conociendo a Dios, seguir entendiendo a Dios, tener una interacción con Dios, porque Dios es un ser inteligente. La fe no está reñida con la razón, aunque muchas veces la experiencia, porque nosotros consideramos solamente el ámbito natural, muchas veces la experiencia
de vida que tenemos no concuerda con la grandeza y la omnipotencia de Dios. Vamos a ver estos. Yo quisiera ver cinco características que nos van a ayudar a entender este asunto. Bien, la primera cosa es una de las características de Dios revelada en la Escritura y que podemos decir, ¿no? Es su soberanía. Dios es soberano. Ser soberano quiere decir una persona que va a hacer lo que Él quiere. Que Él no tiene límites, nadie lo limita, sino Él mismo en hacer lo que Él quiere hacer, ¿no? Él es omnipotente, que es otra. Entonces, Él quiere hacer y Él puede hacer. Entonces, Dios en un sentido es totalmente soberano, ¿no? En la Biblia, si quiere un pequeño respaldo bíblico acerca de la soberanía de nuestro Dios, por ejemplo, está en el capítulo 4 de Hechos, versículo 24, cuando ellos oraron, ellos le nombran al Señor Dios soberano, dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor, dice, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y etcétera, y sigue el argumento, ¿no? Aquí es un Dios soberano y aquí está mostrando que este Dios, ellos reconocen que este Dios soberano creó todas las cosas, el cielo, la tierra, el mar, etcétera. Entonces, Él hizo su creación, pues, de su propia iniciativa. Podemos decir, él hace todas las cosas, a Él nadie le puede decir por qué, nadie lo puede parar, etcétera. Dios es soberano. Una de las cosas muy importantes, juzgar a Dios, es entender que Él es soberano. Y como les digo, Él limita sus acciones por sí mismo. Él es, como vamos a ver más adelante, Él se pone límites a sus acciones. Y eso tiene que ver también por su propia naturaleza. Entonces vamos a ver la segunda característica. La primera es Dios soberano, la segunda es que Dios es justo. ¿Ok? A pesar de que Dios puede hacer como desee, ¿no? Dios tiene otro atributo en sí mismo, en su carácter, que es la justicia. Dios es justo. Y todos necesitamos entender esta característica de Dios. Dios es justo. Miren, hay mucha escritura, ¿no? Pero yo he elegido así al azar, por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 32, que me gusta porque describe algunas cosas en esa definición de su soberanía. No es una definición, sino que es un pasaje donde habla de su soberanía, dice. Porque el nombre de Jehová, dice, proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios, está diciendo el autor. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos, dice, son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto, dice el versículo 4. El versículo 5 dice, la corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. O sea, los hombres son los torcidos, Dios es justo. Amén. Dios tiene como característica de su propia naturaleza la justicia. Por eso su soberanía ya tiene ahora un límite, la justicia. Dios hace justicia y hace justicia en forma universal, sin acepción de personas. Y Él está a cargo de la justicia del universo. Él es juez por naturaleza y como juez empezó y seguirá. Y podemos estar seguros que tarde o temprano todas las cosas que se han hecho en la tierra, todas las responsabilidades, todo tendrá su justicia. Pero esa justicia será a su tiempo y será a su manera. Muchas veces nosotros vemos muchas injusticias, pero no entendemos
desde lo profundo. No entendemos y a veces nos parecen cosas injustas que realmente no son injustas. Otras veces hay cosas que son injustas y que parece que esa injusticia, pero esa injusticia que vemos, porque vemos mucha injusticia a nuestro alrededor, tendrá tarde o temprano su juicio. Pero Dios es tan sabio que es una de las características que vamos a ver, que Él sabe cuándo manifestar su justicia. Porque a veces no vemos la justicia. Pero lo que sí yo quiero decirles, que debe estar en su corazón si usted quiere conocer a Dios y su obra, es que Él es un Dios justo. Vamos a mirar un poquito más adelante. Quizás, en una parte de este mensaje, que cuánto nos afecta a nosotros juzgar, ¿no? Y cuánto podemos juzgar. ¿Cuánto puede el hombre ni siquiera juzgar a otro hombre? Nuestros juicios que hacemos incluso entre nosotros mismos, vamos a demostrarles cuán poca capacidad tenemos para eso. Y todavía mucha gente juzga a Dios. No, Dios eres malo, Dios eres perverso. No sé, es importante que nosotros tengamos esta idea clara. Él es soberano. Segundo, Él es justo. Número 3, para entender un poco el accionar a Dios. Ese tercero que puse quizás lo debía haber puesto como segundo, pero Dios es amor. Esta es una característica muy importante. No es que Dios tiene amor. En Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 8, lo dice muy tácitamente. Dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios no solamente tiene amor, su característica es amor. Hermanos, todos sus actos están pintados de amor. Todos sus actos llevan amor detrás de ellos. Él ama al mundo, ama a cada uno de su criatura. Dice en el versículo, uno de los versículos más conocidos, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la crucifixión de su Hijo, mis hermanos, es una obra de amor por nosotros. Amor, hermanos, es la actitud de hacer a los demás el mayor bien posible. Hacer más a ese objeto de nuestro amor, buscar lo mejor para él, hacer lo mejor para esa persona, para ese objeto de nuestro amor. Eso es amor. Amén. En este instante ustedes pueden sentirse con toda propiedad, pueden sentirse amados y amados profundamente por Dios. Y ojalá lo sientan, porque Dios quiere que lo sepan. Y Dios quiere que vivan mirándole a Él de esta manera. Miren, en Juan 3:16 es muy interesante cómo Dios junta al mismo tiempo estas dos características. Es justo y es amor. Y miren, por su justicia y la injusticia del hombre, Dios tiene que castigar al hombre. Porque eso es justo. El perdón, si usted lo ve, lo analiza profundamente, el perdón es una injusticia. El perdón es darle a alguien lo que no merece. La justicia es darle a la persona lo que merece. Pero Dios, que es como les decía, es el que vela por la justicia en el universo, también ama a ese universo. Y al hombre lo tenía que castigar, pero Dios amaba al hombre. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea, Dios tenía que matar al hombre. Pero como Dios también es amor, ¿qué hizo? Él envió a su Hijo Jesucristo para que Él muriera
en nuestro lugar y así satisfacer la justicia que decía que somos culpables, la transfirió, podemos decir, a su Hijo Jesucristo. Y por eso Él, que no merecía, que el castigo en la cruz no fue por sus propios pecados, sino por nuestros, ahí satisfizo la justicia, pero también ahí mostró su amor, porque así como Jesús murió por nuestros pecados, ahora nosotros estamos vivos y Él nos transfirió su santidad, nos transfirió su vida. Él, toda su vida, dice la Biblia, agradó a Dios. Y ahora Dios nos ve a nosotros con el mismo agrado con que vio a su Hijo. Y aquí podemos decir que estamos viendo a ese Dios, como les dije, tres características hasta ahora. Es soberano, es justo, es amor. La cuarta característica que yo elegí, porque hay muchas, no vamos a tener todas, pero las que he elegido creo que nos van a ayudar a entender a Dios. La cuarta es que Dios es sabio. Una de las cosas que el hombre no cree, ¿no? Y hemos visto en Romanos, se cree demasiado inteligente. Se niega a aceptar que Dios es más sabio que él. Se niega a aceptar. Y como les decía, en Romanos capítulo 1 muestra pues la creación como una muestra, como un sello de su sabiduría. Usted puede ver un reloj. Bueno, un reloj es el sello de que hubo un relojero. Y la creación es tan inmensa, tan grande, que nos muestra pues que no puede haber sido hecha por casualidad. Un ser demasiado sabio e inteligente la hizo. De hecho, los hombres tenemos esa actitud como lo tuvieron Adán y Eva, de querer zafarnos pensando, digamos, de la influencia, de la sumisión a Dios, pensando que nosotros lo vamos a hacer mejor. Y eso sucede diariamente en casi todas nuestras decisiones. Muchas veces sabemos que la voluntad de Dios, que la palabra de Dios nos dice que esto es lo que se debe hacer, pero nosotros decimos no, parece que no. Ya, a mi manera de ver, Dios está equivocado. Lo que Dios me pide me va a llevar al fracaso, pero de eso dependemos nosotros. Dios es sabio. Miren, cuando Dios trabajó con Job, todos los que han leído la vida de Job, una de las cosas que Dios le demuestra a Job es que él era mucho más sabio y que Job no tenía la capacidad de juzgarlo. Mire, vamos a leer algunos pasajes y espero hacerlo con la debida rapidez. Aquí tengo algunos pasajes que elegí de toda esta situación entre Dios y Job. Por ejemplo, el capítulo 38, 1 y en adelante dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás, le dice. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? ¿Sobre qué están cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Dice, no. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí en él mi decreto. Le puse las puertas y cerrojo al mar. Si ustedes estudian cómo es que el agua, cómo es la estructura de la molécula de agua que la mantiene unida, y eso es sabiduría de Dios, etc. Dios le está diciendo a Job: tú que estás juzgándome a mí, porque Job estaba juzgando a Dios. Job se creía, como muchos de nosotros, que tenía más razón que Dios. En el capítulo 40,
Estoy leyendo así, usted por favor léalo en su casa, es un libro maravilloso. En el capítulo 40, además respondió Jehová a Job y dijo, le dijo Dios, ¿no? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Y empieza a hablarle de muchas cosas. En el capítulo 42, ya al final de todas sus vicisitudes y sus tragedias, donde él pudo al final entender algunas cosas de su relación con Dios. Dice así, respondió Job a Jehová, y hasta esto es lo último que habla. Yo conozco, le dice, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Estaba refiriéndose a él. Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ahí tiene una actitud totalmente correcta. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él está hablando no de que se odiaba a sí mismo, sino que él consideraba en ese momento su inteligencia como incapaz para conocerle. Y Dios es amor. Aquí al final, después de todas las aflicciones, Dios lo rebendijo a Job. No solamente lo bendijo con un conocimiento claro de él. Ahora decía Job, antes de oídas. O sea, yo te conocía, pero de oídas, lo que me habían contado de ti. Pero ahora mis ojos te ven. Ahora tengo una relación cara a cara. Para mí, ya si solo fuera eso, lo que Dios hizo en Job, valió la pena todas las vicisitudes que él tuvo. Pero a más de eso, dice el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, etc. Y versículo 12 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, bueno, etc. Dios no lo estaba odiando cuando lo metió en aquella tribulación. Dios estaba deseando lo mejor para Job. Y Dios es sabio, y Dios supo cómo obtenerlo. Entonces tenemos, Dios es soberano, Dios es justo, Dios es amor, Dios es sabio. Y una otra cosa que muchos han pasado por alto en el momento de entender a Dios y su interacción con la historia del hombre, es que el hombre tiene libre albedrío. Si Dios es soberano sobre todas las cosas, yo no sé por qué, pero Dios eligió darle al hombre la soberanía sobre sus propias decisiones. Entonces, al entender la labor de Dios, tenemos que jugar también con este otro elemento, que es el libre albedrío del hombre. Todo hombre que vive en la tierra, cierto, hay cosas que no podemos elegir, nunca pudimos elegir, como nuestro color de piel, dónde nacer, ¿no? En qué familia, quiénes van a ser mis padres. Todas esas cosas no podemos elegir. Pero sí tiene otras cosas, el ser humano tiene otras cosas en las cuales tiene total autonomía. Yo soy dueño de mis decisiones. Casi todas las otras decisiones después de aquellas que él no pudo decidir en su vida, él tiene capacidad de decidir. Desde la mañanita, él decide levantarse o quedarse en cama. Él decide salir o quedarse en su casa. Él decide qué voy a estudiar, con quién me voy a casar, etc. El hombre tiene libre albedrío. Ahora, imaginémonos a Dios que tiene que jugar con todos sus atributos y también con el libre albedrío
de millones y millones de seres humanos que viven en este globo terráqueo. Imagínense la sabiduría, todo lo que hace Dios. Y también nuestra pequeñez. ¿Podremos conocer qué motivos tiene Dios cuando hace algo? Si todo el tiempo está jugando con el libre albedrío de tanta gente, ¿qué parte fuera del libre albedrío humano Él movió para que todo suceda así? Porque Él todavía tiene muchísimas cosas en las cuales tiene total soberanía y autonomía. Es más, la historia la conduce y la conducirá Dios. El tiempo, ese es algo que para Dios no es ningún problema. Y ese sí es un problema para nosotros. Y a nosotros nos conviene entender que tenemos una cierta cantidad de años para vivir esta vida y que más de eso nosotros no tendremos oportunidad. Amén. Yo creo que Dios, así con todos estos elementos que vemos, y especialmente el libre albedrío del hombre, tiene una intervención en la historia lo más óptima posible. Es como una gran computadora, ¿no?, que calcula los millones y millones de decisiones particulares de los hombres y tarde o temprano va llevando y llevará la historia de la humanidad hacia sus propósitos. Sin que Dios deje de ser justo, deje de ser sabio, deje de ser amor, etc. Dios está jugando con todo eso. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde nosotros podemos juzgar a Dios y entender a Dios viendo todas estas variables? Seguro que incluso hay más variables que para efectos de esta enseñanza pues ya no podemos mostrar, ¿no? Pero creo que con estas que estoy mostrando podemos nosotros tener una chispa de una idea de lo que es Dios actuando. Considerando nuestra capacidad limitada de cada ser humano, podemos juzgar a Dios. Es limitada, aunque es prodigiosa también la sabiduría del ser humano. Es tan prodigiosa que es tan peligrosa también. Porque cuando es tan prodigiosa se vuelve orgullosa. Y ahí es donde nosotros caemos. Y la inteligencia humana prodigiosa pero orgullosa es la causante de todos los males. Podemos concluir, mis queridos hermanos, que no podemos predecir a Dios. No podemos, mucho menos podemos juzgarlo. Y quiero decirle, no es sabio apartarlo de nuestras vidas. Los hombres que se declaran ateos no están tomando una decisión sabia. A Dios se lo conoce por revelación. La revelación que Él se quiere mostrar, ¿no? Una revelación que no excluye nuestra inteligencia, ¿no?, sino que más bien usa nuestra inteligencia para ser entendido, para ser conocido. Y ahí es donde nuestra inteligencia halla su verdadero lugar. Revelación quiere decir que cuando Él quiere mostrarse, cuando Él quiere hacerse ver, hacerse entender. Eso es revelación. Entendemos y conocemos a Dios por la revelación. Y aquí entendemos algo. Miren, en el Evangelio de Lucas, en el estudio que estamos haciendo los días miércoles, ya vimos esta parte y yo me quedé maravillado. Dice en Lucas el capítulo 10, hablando de conocer y de entender a Dios, dice el capítulo 10, versículo 21, y Dios se regocija en esto. Miren qué lindo. En aquella misma hora, dice, Jesús se regocijó en espíritu y dijo, miren lo que le agrada a Dios, dice, yo te alabo, oh Padre, está orando a Dios,
Señor del cielo y de la tierra, dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, dice, porque a ti te agradó. Todas las cosas, dice Jesús, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A Dios se lo conoce por revelación. Y dice, y Dios le agradó revelárselo a los niños. A los que no tienen el orgullo. Se lo escondió, dice, a los sabios y a los entendidos, para revelárselo a los niños. Y dentro de ellos, esos niños eran sus discípulos. Cuando habla de niños, habla de características, no está hablando solamente de edad, aunque el niño de edad tiene esas características que Dios le agrada para hacerse conocido. Le dice a los versículos siguientes, versículo 23, dice, y volviéndose a los discípulos, dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Ellos estaban viendo, se les estaba revelando. La palabra revelación es una palabra que quiere decir develación. No sé, por ejemplo, imagínense que este púlpito tuviera una frazada aquí que lo cubre. Y yo les pregunto, ¿qué hay aquí detrás de esto? Si ustedes no hubieran visto antes, no sabrían, no sabemos. Entonces yo agarro y quito la frazada y ustedes lo ven. Eso es revelar, quitar el velo, dar a conocer, mostrar. Y Dios les dice a los discípulos, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pueden ser profetas, pueden ser reyes, pero yo se los he revelado a ustedes y ustedes son como niños. De hecho, Jesús a todos sus discípulos, que después fueron los apóstoles, no los trajo de un lugar alto, de un lugar orgulloso. Ninguno de ellos era un fariseo. Ninguno de ellos era un hombre importante y poderoso. Pero todos tenían esa hambre de conocerle. ¿Saben? En el siguiente vamos a tener, el próximo domingo, vamos a seguir con este estudio. Quiero dos cosas voy a tocar el próximo domingo, si Dios quiere. Uno, voy a mostrarles lo terrible que es juzgar a Dios, especialmente juzgar mal a Dios. Amén, como vemos en Romanos. Y segundo, voy a mostrarles, si hay tiempo, si no lo hacemos en 3 oportunidades, pero yo creo que va a haber, bajo qué condiciones podemos recibir la revelación, el conocimiento de Él, el conocimiento de su voz, el entender su carácter, su accionar, conocerle a Él. Quizás usted puede tener una pequeña vislumbre con este pasaje de Lucas capítulo 10, 21 al 24, pero eso y más, ¿no? Vamos a entender lo que dice la Escritura. Y quiero terminar, mis queridos hermanos, con 2 pasajes. Un pasaje que está en Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Si tiene su Biblia, miren lo que dice el Señor. Jeremías 10, 23. Dice, conozco, oh Jehová, dice, que el hombre no es señor de su camino, ni del hijo del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Miren el profeta Jeremías, dando esta sabia palabra. Le dijo, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina, dice, es el ordenar sus pasos.
Mis queridos hermanos, Dios sabe que nosotros no somos capaces de hacer esto bien. Aunque está en nuestro deseo humano, como pasó con Adán y Eva, ¿no? Que ellos quisieron dejar de ser a la imagen, ser hijos, y quisieron ser, como le dijo la serpiente, queremos ser como Dios. No, miren este versículo, que es el versículo 23, un versículo precedente dice el versículo 21, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Dios les estaba diciendo, ustedes se infatuaron, ustedes quisieron vivir unas vidas independientes de mí y en vez de buscarme, tomaron decisiones por sí mismos. El hombre hoy en día está lleno de orgullo, lleno de querer poner sus ideas, sus pensamientos, aunque yo creo que muchos de ellos son sinceros, pero no son sabios, porque ellos están diciendo indirectamente, yo sé más que Dios. Y en segundo lugar, miren Jeremías fue llamado pues a un pueblo que se creía. Miren, en el capítulo 2, versículo 10, les dice a su pueblo, pasad a las costas de Quitim y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Les dice, vayan hasta el fin de la tierra a ver si alguien ha hecho cosa tan tonta. Versículo 11 dice, ¿acaso alguna nación, dice, ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, dice, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, dice, desolaos en gran manera, dijo Jehová. El versículo 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Teniendo alguien una fuente de agua viva, desecharon la fuente y se hicieron cisternas para acumular agua. Y más todavía, esas cisternas estaban rotas. Eso es dejar a Dios, dejar el consejo de Dios y creerse muy inteligente. Y la otra escritura con la que voy a terminar está en Isaías capítulo 55, que nos muestra de Dios. Dice que Isaías 55, versículos 8 y 9, dice el Señor, porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, dice, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. ¿Será que conviene escuchar a Dios? Yo le quiero dar tareas para esta semana. Estudie Isaías 55, estudie Jeremías. Aquí este capítulo 55 es muy precioso. Amén. Y quiero terminar con esto. ¿Será que es importante para nosotros el tratar de oír y de ver a Dios? ¿De entender a Dios? Usted tiene la respuesta. Sé que es una pregunta retórica después de haber hablado todo lo que hablé. Si tiene usted alguna duda, si tiene usted alguna idea o a usted le parece que algo no estuvo bien, yo estoy dispuesto a escucharle,
hágame saber su duda, hágame saber su disconformidad. De hecho, yo quiero decirles, mis hermanos, que a pesar de que yo soy un estudioso de la Escritura, que yo me dediqué a esto, yo no puedo decir que yo conozco a Dios de una manera absoluta, para nada. Yo estoy en ese proceso de conocer a Dios. Y hasta aquí, yo lo único que estoy haciendo es compartirles lo que he podido avanzar. Y seguramente hay muchas personas que lo conocen mucho más, porque el conocer a Dios, como les dije, no es por estudio. Hay otras cosas que le permiten al ser humano conocerle, como un corazón limpio, sincero, como algunas cosas que vamos a ver en el próximo estudio que tengamos el domingo que viene. A Dios hay gente que lo conoce sin haber leído incluso la Biblia, porque tiene un corazón diferente. Amén. Quizás una de las cosas más difíciles para mí, para conocer a Dios, fue poner a un lado mi orgullo de inteligente, de hombre estudioso, de hombre de ciencia. Y como les digo, yo les aseguro, Dios no es contrario a la inteligencia, al entendimiento, pero está por encima de Él. Nuestra inteligencia, nuestro entendimiento nos sirve definitivamente. No estoy diciendo que lo vamos a desechar. Pero nuestra inteligencia y nuestro conocimiento es para entenderle a Él precisamente, para conocer su revelación y para aplicar con sabiduría el conocimiento de Él. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga, que esta semana sea un progreso maravilloso en conocer a Dios. Dice, primera cosa que dice en el capítulo 17, en la última oración que hizo Jesús al Padre, decía, y esta es la vida eterna. Dice, que te conozcan a ti y a su Hijo a quien has enviado. Esta es la vida es conocer a Dios. Un abrazo, mis hermanos, y espero que esto les ayude en su entendimiento, incluso de la situación actual. Nosotros podemos imaginarnos varias cosas. Pero seguramente las cosas que nos imaginamos van a tener un poquito más, vamos a aterrizar un poquito más en la verdad al considerar esas 5 cosas que hemos visto. Dios es soberano, Dios es justo, Dios es amor, Dios es sabio, ¿no? Es omnipotente, yo le pondría, y también el hombre tiene libre albedrío. Eso es lo que nosotros hemos visto en esta mañana. Que Dios me lo bendiga. Un abrazo.